tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Lo que vamos a comentar hoy día es acerca de lo que se denomina la epistemología. Epistemología viene de la palabra episteme, que significa ciencia o saber supremo. Ya desde la época de los griegos se distinguía entre episteme y doxa, o sea, entre el saber supremo y la opinión. Opinión es decir, por ejemplo, hace calor. Opinión es, por ejemplo, sostener que una bebida es dulce o que el día es agradable o que las frutas son deliciosas o no. Pero si yo digo, profesor, que los vegetales son frutas, eso sería una cuestión contradictoria. Pero si yo digo las frutas son vegetales, se amerita ser denominado un conocimiento verdadero, un conocimiento supremo o una episteme. Si yo digo me gustan las matemáticas, o también puedo decir las matemáticas son aburridas, bueno, son opiniones. Pero si yo digo la matemática es una ciencia y el teorema de Pitágoras presenta las siguientes propiedades, obviamente que estoy enunciando saberes supremos, estoy enunciando un conocimiento superior o también llamado episteme. La palabra episteme fue traducido después con el nombre de ciencia para catalogar aquel saber que es selectivo, metódico, sistemático y que intenta dar una explicación bastante más exacta sobre la realidad, donde tanto los sentidos y la razón se encuentran cultivados, es decir, se encuentran bien adiestrados, bien preparados. Tú sabes que, por ejemplo, yo ahorita me toco la cabeza, siento frío, mi cabeza, o puedo tocar pues, la cabeza de un familiar que veo que está un poquito agripado. Entonces, a ver, ¿tienes fiebre? Digo, sí, tienes fiebre porque estás con calentura. Obviamente que es un saber común, un saber cotidiano. Eso de científico aún no tiene. Pero llevo a mi familiar al médico y el médico dice, lo que tiene tu pariente, señor Ortega, es un cuadro de tifoidea, que es una enfermedad, debido a tales características y tales causas. Obviamente el médico saca ese diagnóstico debido a todo un estudio, una preparación, una investigación más rigurosa. De hecho, el científico, el médico, como yo, los dos hemos empleado los sentidos, hemos observado y hemos empleado la razón. Pero es evidente que los sentidos y la razón del médico son unos sentidos y razón mucho más preparado, más adiestrado, más cultivado y por tanto nos ofrece un conocimiento más estricto sobre el fenómeno. Entonces la ciencia emplea los sentidos, sí, emplea la razón también, pero de manera más especializada, de manera más profunda, de manera más exacta si quieres. Ahora, la epistemología no es tanto directamente hacer ciencia. La epistemología es la reflexión filosófica sobre la ciencia. Y como es una reflexión filosófica, la epistemología estudia la ciencia. Mientras que cada ciencia, por ejemplo, biología estudia los seres vivos. Sociología estudia sociedades. Matemática estudia números y figuras. Mientras que cada ciencia estudia aspectos determinados de la realidad, la epistemología es el estudio, la reflexión de las ciencias. Estaría, por tanto, la epistemología en un nivel superior con respecto a las ciencias. ¿De acuerdo? Porque cada ciencia estudia una parte de la realidad. Pero la epistemología estudia a las ciencias. Por tanto, la epistemología está en un nivel superior. Entonces, problemas epistemológicos vendrían a ser acerca de qué es la ciencia, definición, cuál es el método más adecuado para investigar, qué funciones tiene la ciencia, cuál es el criterio que distingue a las ciencias de muchas otras disciplinas. Recuerda que hasta se habla, por ejemplo, de que la religión es una ciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué distinguimos a la ciencia genuina de aquellas disciplinas que quieren presentarse como ciencia? Por ejemplo, el trabajo de los astrólogos, de los chamanes, de los parapsicólogos, esos que estudian las almas, que estudian fenómenos que están más allá de nuestra realidad, que hablan acerca de Dios. ¿Ya? Eso es un estudio científico. Entonces, ¿qué distinguimos a la ciencia y lo que no es ciencia? Cuando se habla de horóscopos, por ejemplo. Y también está la clasificación de las ciencias, porque si la ciencia es un conjunto de conocimientos,
Entonces estos conocimientos deben ser clasificados de acuerdo a criterios. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablamos de epistemología, tendremos que abordar, por ejemplo, las funciones básicas de la ciencia. ¿Cuáles son ellas? Como ves acá, las funciones básicas de la ciencia son describir, explicar, predecir, aplicar. Fácil, ¿sí o no? A ver, dilo, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? A ver, describir, explicar, predecir, aplicar. Sencillo, ¿no? No es gran cosa. Describir, explicar, predecir y aplicar. A ver, rápido, tú que sabes mucho de palabritas y conoces mucho de esto. A ver, sin ver la pizarra, pues obviamente, lo voy a tapar, ¿ya? Porque no veo la pizarra. A ver, ¿qué cosa es describir? ¿Dar causas o dar características? A ver, ¿qué crees tú? Claro, describir es dar causas, no, características. En cambio, explicar es dar causas. Algo muy simple. Por ejemplo, si un astrónomo dice, agarra un telescopio y observa, ¿no? Y dice, la luna tiene cráteres y montañas. ¿Eso qué es? ¿Explicar o describir? Claro, describir, porque eso es dar características. ¿Sabes? Eso es muy fácil. Lo que dije hace rato sobre los médicos. Cuando un médico dice, a ver, este señor presenta fiebre, tos, dolor de cabeza, temperatura de 40 grados. Ya, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está explicando o está describiendo? Está describiendo. Dar síntomas es describir, dar características justamente. Me hago entender, me hago entender. A ver, otra. Cuando un científico dice, los terremotos son movimientos sísmicos de alta intensidad. A ver, ¿qué está dando? ¿Características o causa? A ver, los terremotos son movimientos sísmicos de alta intensidad. ¿Está dando? Claro, características. Está describiendo, definiendo lo que es un terremoto. Pero, cuando un médico dice, la causa de la transmisión del COVID-19 se debe al contacto directo de las personas. Es evidente que ahí está explicando, ¿o no es así? Porque está dando las causas. Cuando un científico dice, los terremotos son ocasionados por fallas en el subsuelo, ¿qué está diciendo? ¿Causas o características? Profes, es causas, claro. Por tanto, ¿qué es? ¿Describir o explicar? Explicar, muy bien. Cuando un científico dice, los eclipses son ocasionados por el movimiento de la luna y el sol, que al juntarse forman sombras. ¿Eso qué es? ¿Explicar o describir? Explicar. Qué fácil, ¿sí? ¿Qué es explicar? ¿Dar qué? Características o causas. Causas, ¿no? No te equivoques. Explicar es dar causas. Describir, eso sí es dar características. Muy bien, muy bien. Predecir es informar sobre eventos que aún ocurren. Te cuento algo. Había usted va a llevar muchísimo en psicología, un gran psicólogo norteamericano llamado Edward Sondheim. ¿Ya? Edward Sondheim es un psicólogo de principios del siglo XX que descubrió muchas leyes importantes para la psicología. Por ejemplo, la ley del efecto y la ley del ejercicio. De seguro usted lo va a llevar muchísimo en ese interesante curso que es psicología. Pero yo tengo entendido que la ley del efecto consiste en que una conducta presenta una consecuencia. Por ejemplo, si un gato, justamente el experimento que hizo Sondheim sobre gatos, si un gato logra salir de una caja, entonces la consecuencia de salir quizás sea un alimento, una lata de atún. El gato come con mucho gusto, ¿no? De tal manera que esa recompensa por salir de la caja va a ocasionar que el gato, cada vez que le pongan en la caja, va a querer salir con más rapidez y va a aprender con más destreza esa manera de salir de la caja. Entonces, cuando uno elabora una conducta, esa conducta tiene una consecuencia.
consecuencia que va a afectar a la conducta inicial. Eso lo postuló Edward Sonday. De tal manera que un psicólogo aplica la ley de Sonday y le dice a una señora, señora, si usted no desea que su hijo de 6 años siga repitiendo malas palabras, palabras soeces, usted no debe reforzar esa conducta a través de risas, sino debe castigar la conducta. Por ejemplo, debería prohibirle ver televisión. Porque si usted sigue riéndose cada vez que su niño da o dice malas palabras, le aseguro que ese chiquito va a decir peores palabrotas. Entonces, ahí el científico, el psicólogo, está lanzando una predicción. Si su hijo sigue diciendo malas palabras y peores, se debe a que usted está reforzando esa conducta a través de risas. Entonces, eso es una predicción. Es cuando el científico, a partir de una ley, se lanza a considerar un fenómeno que puede ocurrir más adelante. ¿Me hago entender o no? Tú sabes, habrás averiguado, que el récord mundial del planeta observado directamente, a ojo directo, desde aquí, es el planeta Urano, que fue observado en Europa a finales del siglo XVIII. Pero resulta que ya con telescopios, porque para entonces pues ya había telescopios, los astrónomos de la época habían observado que Urano, que desde acá se ve como una estrella, a veces Urano se presentaba más grande, otras veces más pequeña. Como que esa estrella, desde acá se ve una estrella, creciera y luego se achicara cada cierto tiempo. Entonces era bien extraño, ¿no? Porque se entiende de que todos los planetas giran alrededor del Sol. Y por consiguiente, de un otro modo, los planetas tendrían que tener una visión desde aquí de forma regular. Pero Urano como que se acercaba y se alejaba, se acercaba y se alejaba, se hacía más grande y más pequeño. Por entonces ya estaban las leyes de Newton. Y tú sabes que Newton es el desarrollador de la ley de gravitación universal, que considera que si un cuerpo presenta un movimiento, es porque de una u otra manera hay otro cuerpo que perturba su movimiento a través de la gravitación. ¿Por qué la tiza lo vemos caer? Lo vemos caer obviamente porque hay una atracción entre la Tierra y la tiza. Pero ¿por qué solo se ve que la tiza se cae y que la Tierra no se mueve? Porque evidentemente la Tierra tiene mucha más masa que la tiza. Entonces, el cuerpo que tiene más masa, de una u otra manera, lo que hace es ganarle al cuerpo que tiene menos masa. Entonces, si nosotros vemos a Urano, que se mueve de forma irregular, los astrónomos comenzaron a pronosticar que más allá de Urano, había o tendría que haber un cuerpo celeste, otro planeta que perturba el movimiento de Urano. Entonces ahí los científicos, aplicando la ley de Newton, pronosticaron la existencia de otro planeta que todavía no podía haber sido visto desde acá porque estaba muy lejos. Recuerda que el más lejano que podía verse es Urano. Entonces, más allá hay otro planeta todavía. No se ve, pero más allá hay. Ese es un pronóstico, esa es una predicción científica. Ya tiempo después, pasan los años, ese planeta fue observado y le pusieron el nombre Neptuno. Entonces, las predicciones científicas ocurren cuando en aplicación de leyes
Los científicos intentan informar sobre fenómenos que están más allá de lo que podemos ver, sea porque aún ocurre, por ejemplo, cuando un científico predice el tiempo en Lima, el tiempo en una ciudad, mañana Lima tendrá fuertes lluvias o mañana Lima tendrá 27 grados de temperatura. Esa es una predicción, aún no ocurre porque es mañana, o porque el cuerpo está muy lejano, ¿no? Por ejemplo, cuando se predice la existencia de un planeta, de un cuerpo celeste, que está tan lejano que no se puede ver, pero se afirma que ahí está. O porque quizás el cuerpo sea muy chiquito, ¿no? Como los químicos, que nos enseñan excelente el curso, nos hablan sobre los electrones, porque tú sabes que los electrones no se ven. El electrón, que tanto estudias bastante, ¿no? Esas partículas subatómicas, los protones, neutrones, ¿no? Ya, eso no se ve, nadie ha podido verlo. Pero como los químicos han hecho una teoría muy gigantesca sobre esos temas. Si a la justa se ven ciertos tipos de átomos nada más. Ya, porque los químicos lo que hacen son predicciones. Comienzan a establecer deducciones a partir de leyes y de fenómenos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la predicción científica es informar sobre objetos aún no observados, porque están muy lejos, porque no ocurren aún o porque son muy pequeñitos. Y desde una tiza hasta naves espaciales y celulares, internet, existe ciencia en aplicación. La aplicación científica, profesor, nos permite solucionar problemas prácticos a través de tecnologías. Aquí hay bastante ciencia, tú sabes que aquí hay bastante química, ¿o no? En la tela, bastante industria textil. Ni hablar en los celulares, en el internet, en las cámaras, ni hablar, pues eso ya se entiende, ¿no? En el campo de la medicina no hay tecnología o no, sí hay tecnología, ¿cómo no? Hay la aplicación, o sea, la ciencia tiene un sentido práctico y el sentido práctico es la aplicación científica. Y justamente esa aplicación científica genera tecnologías. ¿Qué es tecnología? Instrumentos, resultados de la aplicación científica. Ejemplo, un celular. Ejemplo, un aparato de medición de presión sanguínea. Eso es tecnología. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá tenemos, chicos, las 4 funciones de la ciencia. Nunca te olvides. Describir, dar características. Explicar, dar causas. Y si tú te das cuenta, la descripción responde a las preguntas: ¿qué es el objeto? ¿Qué es un eclipse? ¿Cuándo ocurrirá? El 15 de mayo del año 2020. ¿Cómo ocurrirá? De manera parcial, de manera total. ¿Dónde ocurrirá? ¿Dónde será visto? Por ejemplo, será visto en la Ciudad de México. Esa es una descripción. Explicar. Se informan causas. Justamente la explicación responde a las preguntas: ¿por qué ocurren los eclipses? ¿Cuál es la causa? ¿A qué se deben los terremotos? Predecir, informar sobre objetos aún no observados y aplicar, solucionar problemas prácticos a través de tecnologías. Ahora, la ciencia es un saber riguroso, es un saber metódico, es un saber resultado de pasos. Método es una palabra griega que significa pasos. Entonces, de forma general, la ciencia, sobre todo las ciencias naturales y sociales, que se llaman ciencias fácticas, ¿de acuerdo? Naturales y sociales, emplean el siguiente método que ves acá. Las ciencias arrancan por plantear un problema. ¿Por qué ocurre el SARS-2 COVID-19? ¿Por qué ocurre? ¿A qué se debe? Ese es un problema científico, que hasta ahora los científicos están que se rascan la cabeza. Pero cualquier pregunta no es un problema. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué es el mundo? Eso no es un problema científico porque es muy amplio. Es un problema, digamos para la filosofía o la religión. Si uno dice, ¿qué es la vida? Es un problema también muy amplio. Pero si decimos, por ejemplo, ¿cuáles son las características que presentan los volcanes? Ese es un pequeño problema científico. ¿Me hago entender? Si uno dice, por ejemplo, ¿habrá objetos más rápidos que la luz? Ese es un problema científico.
¿Cuál es el elemento químico que permite la construcción de celulares? Ese es un problema científico. ¿Cuál es el método más adecuado para curar la histeria? Es un problema científico. Entonces tenemos un problema como, por ejemplo, preguntarse, el científico se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de propagación del SARS-CoV-2, COVID-19? Ante eso, los científicos elaboran hipótesis. Propagación vía oral, por el aire. También han dicho vía sanguínea, quizás, o vía urinaria, por los orines. Son hipótesis, son respuestas tentativas, obviamente, ¿no? Porque recuerda que esta enfermedad es nueva. Los científicos no saben hasta ahora un tratamiento. Entonces elaboran hipótesis. Puede ser por la orina, por la sangre, por el aire, por la saliva, por las lágrimas. No se sabe. Son hipótesis que van descartando, van eliminando. Por la orina no hay. Comienzan a descartar. Por la sangre tampoco. Descartando. Pero por las lágrimas sí, por la mucosidad del ojo. También. Obviamente por la saliva, por el aire. Entonces ya comienzan a descartar y comienzan a contrastar. Y comienzan a hacer experimentos. Y a hacer observación. Entonces si es por el aire, entonces el uso de mascarillas prevendría la propagación del coronavirus. Claro, entonces pónganse mascarilla. Vamos a hacer un grupo de personas, un grupo de voluntarios, en el cual ellos, que se ha detectado positivo por coronavirus, vamos a poner mascarillas a este grupo de 10 personas. Y vamos a ver si contagian a otros. Y descubren que el contagio con mascarilla es mucho menor que a estar sin mascarilla. Vaya. Entonces se está contrastando, es por aire. Y el uso de mascarillas es correcto. Y elabora un análisis de datos. Entonces informan, ¿no? El SARS-CoV-2, COVID-19, se transmite por vía aérea. Se recomienda el uso de mascarillas y evitar el contacto social. Mínimo 1,5 metros y si puede más lejos todavía. Entonces ya se analizan los datos, se da una respuesta a la contrastación, a la comprobación de la hipótesis. En el campo de las ciencias sociales y ciencias naturales, en el campo de estas ciencias, la contrastación de hipótesis se da a través de observar personas, se observa personas con mascarillas, ¿sí? O a través de experimentos. ¿Cuánto se está experimentando ahora para encontrar una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Hasta hay voluntarios, ¿no? Tú sabes que en San Marcos estaban hasta hace unos días ya admitiendo personas que voluntariamente se están probando la vacuna contra el coronavirus que han traído desde China, ¿no? Los chinos han elaborado una vacuna y lo están probando acá en el Perú. Y lo más curioso, hacen un experimento, ¿no? Porque de esas personas que se han venido de voluntarios, digamos que sean 100, no a todos le van a inocular la vacuna, sino, digamos, a 50, a un sector. Los otros 50 saben que le van a meter un placebo. ¿Sabes qué es placebo? Simplemente una sustancia inocua, una sustancia que no hace daño. O sea, a unos sí le ponen la vacuna, digamos, verdadera, digámoslo así, y a otros, nada, un líquido más que no afecte nada. Ahora, y la pregunta es, ¿y por qué, profe, a esos 100 que han ido, por qué solo la mitad le han metido la vacuna, a la otra mitad le han hecho la mentira y le han puesto placebo? ¿Qué es un placebo? Digamos, una sustancia inocua que no hace nada. ¿Por qué? Justamente para evaluar el resultado. Quienes saben a quién inocularon la vacuna y a quienes inocularon un líquido cualquiera, obviamente son los médicos, los que están haciendo el experimento. Pero las personas que reciben eso, nada, no saben nada. Entonces lo que van a hacer los médicos es preguntarle a todo el mundo, a todos esos 100, cómo se sienten. Entonces, sí, doctor, me siento bien, me siento mal. Entonces a partir de eso van a comparar, pero es extraño, ¿no? Porque los que tienen el placebo, porque este señor, Juan Carlos Pérez Gálvez, le hemos inoculado un líquido que no es la vacuna, pero se está sintiendo bien. Pero entonces la vacuna no está haciendo efecto, ¿va? No está haciendo efecto. ¿Por qué? Porque se está sintiendo bien solo, sin vacuna. También hacen eso para comparar el resultado. Eso se llama un experimento, es algo deliberado.
Ya, una vez se realizó el experimento, ya saca un resultado que sería el análisis de datos, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la vacuna? Si realmente la vacuna sirve, ¿no? Interesante, ¿no? Han hecho una vacuna, han sacado una vacuna en Rusia ya hace unas semanas. Los laboratorios Johnson Johnson y Pfizer en Estados Unidos también están haciendo su vacuna. Claro, claro, ¿no? Y de hecho van a pedir voluntarios, ¿no? Para que la gente se pruebe, ¿no? A riesgo obviamente de su vida también, claro. Pasa y si peor no se contagia, ¿no es cierto o no? Pero así la ciencia tiene que, como se dice, jugársela, ¿no? Por eso es que la ciencia es perfectible, como un rato vamos a verlo, ¿ya? Entonces, acá tenemos los pasos del método, ¿no? Problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos. Ahora, pero, acá una salvedad, pero esta contrastación te decía que es observación y experimentación en el caso de las ciencias sociales y ciencias naturales. Pero en el campo de las matemáticas no. En el campo de las matemáticas no hay experimentación, no hay observación. ¿Por qué? Porque la observación y experimentación son cuestiones empíricas. Se observan fenómenos físicos. Por ejemplo, que una persona se vuelva más lisuriento o menos lisurienta en el campo de la psicología. O a una persona le guste bailar más un ritmo de moda que un ritmo tradicional en el campo de la sociología. Y ni hablar, experimentos es en el campo de un laboratorio, los laboratorios médicos, que hace un rato hablamos acerca de las vacunas. En cambio, los matemáticos que hacen cálculos no necesitan pues un laboratorio, ¿no? Con muestras, con placebos, con líquidos, no. El matemático necesita pues su tranquilidad, sus hojas, su lápiz y alguna escuadra para hacer sus teoremas geométricos, etc. O sea, el procedimiento matemático recibe otro nombre. Ya nunca te olvides, la demostración que se hace en matemática y en lógica es la forma de contrastar en esas ciencias, ¿ya? Entonces, los matemáticos no experimentan, los matemáticos y los lógicos no observan, los matemáticos demuestran. ¿Listo? Eso no te olvides. Con el asunto que estábamos hablando acerca de la pandemia, ¿no? Nos damos cuenta cómo los científicos son selectivos. O sea, en la medida que avanza la investigación científica sobre este tema, los médicos se van especializando sobre las distintas ramas de las enfermedades, ¿no? En sí mismas, ¿no? O sea, va a haber ya especialistas médicos que saben muchísimo sobre cuáles son las causas, los medios de propagación del coronavirus. Hace un año no habían tantos especialistas. Ahora un grupo de médicos se están metiendo mucho en el asunto. Imagínate las distintas ramas de la medicina que hay, ¿no? Profesor, yo voy a medicina, pero dentro de medicina hay un montón de especialidades. La ciencia es selectiva. Imagínate las distintas ramas que hay acerca de la ingeniería, ¿no es cierto? Un montón de ramas, ¿o no? La ciencia es ingeniería civil, mecatrónica, electrónica, eléctrica, de sistemas, minas, petróleo, naval, aeronáutica, un montón. Entonces la ciencia es selectiva. En la medida que avanza el tiempo, la ciencia se va especializando más y más, aspectos más particulares de la realidad. ¿Qué estudia la biología? Seres vivos. ¿Qué estudia la matemática? Números. Muy distinto a la filosofía, ¿no? Que nos da una visión general de las cosas. Pero también, profesor, ¿uno puede hacer ciencia como le venga la gana? No. ¿O se sigue pasos? Se sigue pasos. Hace un rato estábamos viendo los pasos del método científico. Y por ese motivo la ciencia es metódica. Sigue pasos rigurosos. Pero al ser metódica, lúcete a ver, maestro, ¿la ciencia es un saber ordenado o desordenado? La ciencia es un saber ordenado. La ciencia es sistemática, profesor. Claro, tú mismo llevas tus cursos de física, tus cursos de psicología, de química, y no me vas a negar que los profesores cuando empiezan esos cursos van desde lo simple a lo complejo, ¿o no? Y lo mismo, ese procedimiento de lo simple a lo complejo, también tú lo ves en tus libros de física, ¿o no es así? Ni hablar en matemáticas, ¿no? La ciencia es un saber ordenado, sistemático. ¿La ciencia comete errores o no comete errores? Un montón de errores, profesor. Hace un rato estábamos hablando de cómo en San Marcos están pidiendo voluntarios para que reciban la vacuna traída desde China. Y a algunos le pusieron la vacuna y a otros no. Justamente para contrastar eso, ¿no? Porque puede ser que la vacuna no sea efectiva. La ciencia es falible, comete errores. Hace mucho tiempo
En la Edad Media se suponía, y era científico suponerlo así, de que el centro del universo era la Tierra y el Sol giraba alrededor de la Tierra, y eso permitía explicar los climas, permitía explicar las temporadas del año, las estaciones, cuándo iba a llover, en qué momento hay que cosechar, cultivar, etc. La ciencia es falible, se equivoca, pero justamente por esa razón los médicos encuentran errores en la aplicación de una vacuna contra el coronavirus y plantean otra medicina, otra solución, otra vacuna más efectiva, más eficaz. La ciencia es perfectible. Ni hablar en el campo de la astronomía, ¿no? Ahora hablamos diferente. Ya pues el centro no es la Tierra, es el Sol. Y el Sol no es el centro del todo el sistema, como todo el universo, como pensaría Copérnico, sino solamente del sistema solar, que es algo pequeñito en comparación a la galaxia. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, los científicos van corrigiéndose sus dificultades. Ustedes van a ser científicos, van a ser médicos, van a ser psicólogos, van a ser ingenieros, y de hecho sus diseños, sus hipótesis van a estar siempre en continua evaluación de lo que tú estás haciendo, ¿o no es así? La ciencia es un saber perfectible, se va corrigiendo. ¿De acuerdo o no? Muy bien, muy bien. Entonces, muchachos, lo que hemos visto es acá esta primera parte sobre la epistemología. Recuerda de que mientras que las ciencias estudian aspectos específicos de la realidad, la epistemología estudia la totalidad de la realidad, pero de manera filosófica. La epistemología lo que hace es la reflexión filosófica acerca de la ciencia. Nos da una reflexión de qué es la ciencia. Esta no hace ciencia, estudia la ciencia, que es muy diferente. Entonces, la epistemología muestra que la ciencia presenta funciones. No te olvides, describir características, ¿no? Explicar causas, predecir, informar lo que puede ocurrir o de lo que no se puede observar directamente, y aplicar, que tiene que ver con la generación de tecnologías para la solución de nuestra vida diaria. La ciencia responde a métodos. Primero, problema, preguntas, ¿no? Segundo, hipótesis, respuestas a las preguntas. Tercero, contrastación. Recuerda, el matemático no experimenta, el matemático demuestra. Quienes experimentan son los científicos sociales y naturales, experimentan y observan. Y luego sigue el análisis de datos, que sería la evaluación. La ciencia presenta como características a lo siguiente: es selectiva, estudia partes de la realidad, es metódica, es resultado de pasos rigurosos, es sistemática, es organizada, es falible, se equivoca y es perfectible porque puede corregirse. Hasta aquí esta parte.